Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros, a todos los amigos que están escuchándonos en algún punto para escuchar, reflexionar sobre las personas mayores, escuchar sus voces, cómo están pasando este confinamiento y esta crisis desde sus casas. En una España diversa, plural, donde hay más de 9,5 de personas mayores y, bueno, con toda la humildad queremos representar a algunas y hablar de que nos cuenten cómo se sienten. Quiero presentaros a mis invitados de hoy. Nuestra principal invitada, la más conocida, la más estrella, es Loles Díaz Aledo. Loles es una profesional, una periodista. Yo la conocí hace más de 30 años y entonces ya dirigía el primer programa radiofónico para personas mayores que oíamos todos los profesionales que queríamos trabajar con personas mayores, el Club de la Vida, en Radio Nacional. Y a raíz de ahí, pues muchos años colaborando y luego ya, pues ahí está, de activista en diferentes organizaciones, en Grandes Amigos y en Help Internacional. Y bueno, pues hola Loles. Hola, buenas tardes, me alegro mucho de verte. Y también tenemos con nosotros a Julio Grande Ibarra, que se puede acercar un poquito más hacia la pantalla. Gracias. Está hecho. Que es, bueno, buen amigo, es antropólogo, trabaja desde hace más de 35 años en el mundo rural español y trabaja, convive, conoce y tiene amigos mayores. Y que además me consta que a nivel vecino y amigo ha acompañado durante toda esta cuarentena y todavía está acompañando a muchos de los vecinos mayores de su entorno. Entonces, intereses profesionales, reflexiones teórico-prácticas y además experiencia vital. Hola, Julio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si os parece, como de lo que se trata es de escuchar las voces de las personas para que luego podamos hacer un pequeño coloquio tertulio, voy a compartir con todas las personas que están conectadas nuestro documental de hoy para que veamos qué es lo que nos quieren compartir. Allá vamos. Creo que esta situación que estamos viviendo es una situación complicada, muy larga en el tiempo y sobre todo sin una perspectiva clara de futuro, de qué va a ocurrir en el futuro. Yo he salido, y me parece muy bien, que me está resultando este periodo largo de tiempo que estamos llevando a cabo, pues muy llevadero. Sobre todo utilizando las tecnologías. Las tardes, prácticamente todas las tardes, pues me relaciono con mis hijos, con mi nieta, a través de videollamadas. Las tecnologías, de alguna manera, pueden aminorar el problema que supone el tener que estar durante mucho tiempo en casa solos. Sobre todo las personas que vivimos solos, porque claro que es muy distinto pues cuando viven dos personas juntas en pareja, etcétera, ¿no? Tengo suerte de tener un jardín y me gustan mucho las flores y al poder salir pues es otra cosa, la verdad. Y después tengo mi hijo y mi nuera que viven encima de casa y ellos me van a comprar y ya no me siento sola, me siento muy acompañada. Pero este verano me hace mucho miedo porque no sé si nos podremos ver, ir a pasear y a la playa. Soy Magdalena, vivo en Madrid y dentro de nada, si Dios quiere, cumpliré 89 años. Quiero deciros que al principio me costó un poco amoldarme a la nueva situación, pero ahora he conseguido, a base de ejercicio físico y también un poquito mental, estar con paz y tranquilidad, sin preocuparme ni desear salir a la calle. Un saludo. No ha alterado excesivamente los hábitos de vida, nuestras costumbres diarias de mi mujer y de mí mismo, excepto por lo que se refiere a la imposibilidad de relacionarnos, de visitar a nuestros hijos y nietos que viven relativamente cerca de nosotros. Y si no fuera por el uso de las tecnologías,
pues hubiera sido mucho más duro de lo que en realidad lo ha sido. Impresiona de alguna forma mucho el saber, el darte cuenta de la situación tan grandiosa en la que nos encontramos, afectando a gran parte del mundo. Y hay un aspecto que sí nos está doliendo bastante y que nos está afectando, y es que a medida que se va pasando la situación, una situación forzada, empezamos a encontrar que la unidad que parecía que este país había alcanzado por una vez en torno a un enemigo, entre comillas, esa unidad que habíamos conseguido de alguna manera, a medida que pasa el tiempo se va disgregando. Pues mira, estoy viviendo en casa, confinada. Suerte que tenemos una tienda y subo y baja y así por lo menos me entretengo un poco. Pero supongo que todo irá bien. Tengo la confianza de que todo saldrá muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Emilia Álvarez González de Vigo. Tengo 79 años de edad y convivo con mi madre que tiene 99 años. Es totalmente dependiente y yo quería decirles que es dificilísimo convivir con una persona porque soy yo sola atendiéndola y no tengo un solo momento de poder dedicarme a mí para nada. Un orden en el programa y yo creo que eso ha sido lo más importante, ¿eh? Hicimos el programa desde el principio, lo hemos llevado y ya no teníamos que pensar qué hacemos hoy. La verdad que ha sido todo fantástico. Pues fantástico, pero porque también se le pone un poco de ánimo para que sea fantástico, porque la verdad que no tenía ninguna gracia que te tuvieran que traer las cosas, que no pudieran subir, que no pudieran venir los hijos nietos. En esos 45 días he estado con el acordeón un poco, con la guitarra, me he recorrido toda la casa y esperando a ver lo que pasa con este virus. Al principio no me empecé a sentir muy mal, pensé que iban a ser 15 días, bueno, pues me parecía que iban a pasar enseguida, pero después ya me empecé a agobiar, vi que no podía estar con mis hijos, con mis nietos, que venían mis hijos a traer la compra y no podía casi ni decirle hola, ni darle un abrazo, ni darle un beso. Y me empecé ya a agobiar, a pensar que no podía ver a mis hijos más que por videollamada, pero no podía abrazarlos, no podía estar con ellos. Mi hija está embarazada, no podía tocarle la tripa, que para mí eso era muy importante. Y bueno, poco a poco, muchas ganas de llorar, una ansiedad, una angustia, pero también tengo mucho miedo a salir, miedo a lo que nos puede pasar, a qué va a pasar ahora, y es lo que más me preocupa, el miedo a lo que va a pasar. Mi nombre es Lola Pulido. Estoy enferma de Alzheimer, tengo 65 años y voy a un centro de día en Madrid. Y bueno, cuando nos fuimos se cerró, nos dieron ficha para hacer y bueno, todos los días nos llaman para ver cómo estamos. Y bueno, hacemos muchas cosas por Skype, por videollamada y bueno, siempre está muy pendiente de nosotros. Y luego hacemos también con mis hermanas a baile por la tarde y vamos, que no paramos, las tres los llevamos bastante bien. Y bueno, mi hermana que me cuida entre las dos y bueno, pues son unas muy buenas cuidadoras. Un beso para todas. Vivo el confinamiento con mi marido de 75. Es bastante sosegado, ya que somos los dos bastante caseros y no nos importa estar en casa. Lo que peor llevamos, el no poder achuchar y besar a nuestros hijos y a nuestro nieto. Se está haciendo ya largo. Y por otro lado, la angustia y preocupación por el problema de las residencias y todas las personas mayores que en estos momentos lo están pasando mal. Soy Chema Menéndez, tengo 73 años y siempre he estado al lado
los míos, que sois vosotros, ¿no? Y realmente lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que comunicarnos entre nosotros y sobre todo enseñarnos unos a otros, porque realmente los mensajes que nos vienen de fuera nos enseñan muy poco, ¿no? Siempre estamos con los tratamientos paternalistas, con los términos infantiles, que seguro que muchos niños de hoy día no los iban a aceptar. Lo que realmente queremos y necesitamos, que es un trato justo, un trato equitativo, un trato no discriminatorio, en fin, que nos trate como cualquier otra persona. Porque es verdad, no todos los mayores somos iguales, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestro criterio. Hola, me llamo Estrella, tengo 74 años y os quiero decir que mi confinamiento ha sido en soledad. He estado sola y echando mucho de menos a mis hijos y sobre todo a mis niños, a mis nietos. Mis hijos me traen la compra, me llaman por teléfono y hacen videollamadas, pero la verdad es que me falta tocarles, me falta darles besos y abrazos. También me da mucho miedo ponerme enferma cuando nos dejen salir a la calle, porque lo que peor llevo es que no pudieran estar conmigo. Yo procuro entretenerme en casa, cosiendo y haciendo mis cosas, pero pienso mucho en las personas que han fallecido solas y me pongo triste. En relación a las cosas que percibimos en relación al acompañamiento telefónico que estamos haciendo. El primero, creo que una vez más estamos ante generaciones que están muy entrenadas en las adversidades y por lo tanto a veces esta especie de generalización de un discurso que les sitúa en el pánico absoluto y en el miedo, pues es muy, muy matizable, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo y recogiendo no es exactamente eso. Lo segundo es la importancia que tiene un enfoque desde la reciprocidad en las relaciones entre las personas. Es lo mismo que sean personas que regalan su tiempo como personas que reciben el tiempo de otras voluntarias. En ambos casos, yo creo que el sentido y el sentimiento de poder hacer algo por otra persona, de poder aportar, de dar significado a su vida, es importantísimo. Son esto que llamamos el ganar-ganar. Realmente es lo que intentamos en Grandes Amigos y es muy difícil, pero igual lo estamos consiguiendo. Mi padre, como usuario del centro de día de Afanas de Puerto Real, en sus primeros días, pues al rompérsele la rutina en cuanto a horarios y actividades, pues tuvo un poco de descontrol en cuanto a los horarios, pero en cuanto pasó 3 o 4 días, debido a que vivimos en una zona rural en la que mi padre no siente ese confinamiento como un encierro como tal, puesto que puede permitirse el lujo de estar sentado en un jardín rodeado de flores, tomando el sol, que es lo que más le gusta en el mundo, y con sus familiares cercanos, que aunque no puedan estar compartiendo con él en el mismo techo, pero sí se pueden ver, puesto que las casas están muy cerca y todos los vecinos lo conocen, pues no ha sentido esa sensación de encierro y lo ha llevado perfectamente. ¿No tienes ganas de ir al centro? ¿Y tú estás encerrado o lo estás pasando a gusto en tu casa? ¡En mi casa! ¿Pero lo estás pasando a gusto? ¡Sí! Tú sabes, nuevamente, pero ¿qué vamos a hacer? Tengo que estar aquí en casa, no lo podemos mover. Estoy dibujando todo lo que me han mandado allí en el centro y me llevo toda la tarde dibujando y así estamos. 51 días llevo de confinamiento y me hice, digamos, un lavado mental de que tenía que llevarlo bien y gracias a Dios lo estoy llevando estupendamente, haciendo muchísimas cosas. He usado mucho el teléfono, he hablado mucho con todos los directivos de Pederpen de los 3 territorios, he mantenido un poco la marcha, he saludado a muchos amigos y eso me ha hecho mantener un poco, digamos, un contacto con la vida. Hemos echado de menos no poder pasear, hemos echado de menos no poder abrazar a nuestra familia,
No creo que en esto haya ninguna diferencia con otros grupos de edad. Durante estos días he aprendido cosas que antes o no hacía o no sabía hacer. He aprendido a contar cuentos a mis nietos a distancia, que antes no lo había hecho. He aprendido a hacer transferencias bancarias a través de internet, a cortarme el pelo, lo maravillosos que son los vecinos y lo maravilloso que es tener una familia y no estar solo. Yo, una vez que acabe la pandemia, querría ser mejor persona. Bueno. Hola, chica. Es el tercero que hacemos. Los selfies no son lo nuestro. Que nos da la risa. Bueno. Venga, Lola, di algo. Venga, que os queremos a todos y esperemos que estéis todas bien. Venga, un besito para todos. Gracias a todas las personas que habéis puesto vuestra imagen, vuestra voz, vuestros sentimientos y lo habéis compartido para que podamos hablar de ello, para que se puedan escuchar vuestras voces y las de muchos otros más. Un abrazo a cada. Bueno, aquí estamos. Pues es nuestro momento. ¿Qué os ha parecido el pequeño documental que hemos preparado? Y tenéis la voz. A mí me ha gustado mucho escucharlo, me ha hecho sonreír en muchos momentos, pero también iba contando cosas. Por ejemplo, personas que han mencionado la palabra miedo, ha habido 3 de toda la serie, que no sé cuántos han sido que han intervenido. Entonces, yo creo que si hubieras hecho esto con personas de otras edades, habría habido igualmente un número de personas que habrían dicho que han sentido miedo o que les preocupa o que tienen miedo a salir de casa. Se está viendo que tienen miedo niños, que tienen miedo personas jóvenes y que tienen miedo pues algunas personas mayores, ¿no? Y me ha gustado también mucho una intervención de un señor, me parece que ha dicho, se llamaba Chema, que ha dicho que estaba harto de términos infantiles. Sabes que esa ha sido mi batalla permanente, el lenguaje con el que se nos llama, con el que se nos nombra y con el que se nos habla a las personas mayores, el paternalismo, el exceso de sobreprotección, y lo que ha dicho es lo que queremos es un trato justo y no discriminatorio, tenemos criterio propio. Pues en esta situación yo creo que también los mayores queremos un trato justo y no discriminatorio. Ahora, por ejemplo, en la desescalada o en las salidas. Chema, que nos ha prestado su testimonio desde Tenerife, a quien conozco desde hace 16 años, efectivamente está muy preocupado y muy afectado desde hace mucho tiempo por esta sensación de que cuando uno cumple años hay una desvalorización social que se transfiere también al lenguaje, ¿no? Y que quizá en esta crisis, además, los medios de comunicación también han hecho un uso terrorífico del tema del lenguaje también, ¿no? Y siempre que además te hacían una entrevista o te querían preguntar algo, siempre intentaban que corroboraras lo que ellos te querían decir y además siempre empezaban con las palabras con las que tú no utilizarías, de tercera edad, abuelos, nuestros mayores y todo el tipo de, toda la sarta, digamos, de palabras que en sí mismo pues no serían tan importantes si no es porque realmente están reflejando una mirada que minusvalora las capacidades, las competencias, las visiones y los derechos de las personas más mayores, ¿no? Es que el tema del lenguaje, con el lenguaje integras o marginas, eso es evidente. Ha habido una epidemia junto a la del coronavirus, ha sido la epidemia de nuestros mayores, o sea, no ha habido persona a la que se haya preguntado que no haya dicho nuestros mayores. Yo creo que lo dicen con cariño y que quieren decir cercanía, pero señor, de una vez por todas, los mayores no somos de nadie, somos de nosotros mismos, ¿no? Y luego también por el lenguaje. Sobre todo al principio, y luego también se ha insistido, pero sobre todo al principio, ¿qué mensaje recibíamos? Casi tantas personas fallecidas, todas ellas mayores y con cronologías, con enfermedades previas, con patologías previas. Y ya, bueno, era como decir, bueno, no hay que preocuparse, o sea, los que se están muriendo son mayores y además tienen patologías previas, o sea que tranquilos, tranquilos los demás, que no pasa nada, lo que se mueren.
Y esto era un uso del lenguaje que yo decía, pero no se dará cuenta nadie les dirá en los medios, en la televisión, en la radio. O sea, yo es que me saltaba en la silla, porque claro, han sido 40, casi 50 años trabajando en los medios, ¿no? O sea, pero nadie les dirá que esto no se puede decir así. Y era una insistencia una y otra. Son personas mayores y con patologías previas. O sea, no importa, todos tranquilos. Julio, estás muy callado. Estaba escuchando. Bueno, a mí del vídeo lo que más me llama un poco la atención es al final el cierto espíritu de normalidad, ¿no? Pasa esto, pues pasa esto, hay que resolverlo, pues hay que resolverlo, ¿no? Y nos adaptamos y ya está, ¿no? Yo creo que el hecho de que esto no se convierta en una tragedia, o por lo menos que lo percibamos como una coyuntura más, que nos ha tocado vivir y que tenemos que apechugar, pues esto es lo que hay, ¿no? Y yo creo que esto es un poco el mensaje del vídeo, pues hablo con la familia y me busco la vida de una manera y antes lo hacía de una manera y ahora lo hago de otra y trato de adaptarme a un sistema del contexto en el que estamos, ¿no? Al final yo creo que la generación de nuestros padres es una generación pues que no pasa mal y que sabe adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Y también estoy completamente de acuerdo en el tema de cómo se está manejando el tema de los mensajes, ¿no? Que no solo en el tema de los mayores, sino quizá en otra serie de cuestiones con el tema del virus, que creo que sería un motivo de reflexión, ¿no? Cómo lanzamos determinados mensajes y cómo generamos determinadas actitudes o determinadas valoraciones a partir de un manejo muy machacón de determinados conceptos que lanzamos de una forma completamente repetida para crear unas sensaciones que al final son ficticias, ¿no? Hombre, yo personalmente creo que las personas saquen sus recursos, saquen sus habilidades, utilicen sus trucos o sus mañas para sobrellevar una situación tan dura como es este confinamiento, me parece un valor, ¿no? Quiero decir que a mí me parece muy bien y además incluso en personas con deterioro cognitivo, en personas con demencia, que se ve que efectivamente las personas, bueno, pues unas más y otras menos, aquí hay muchos factores que están en juego y de los cuales casi nunca se habla. No es lo mismo las personas que tienen capacidades y competencias tecnológicas para poder estar muy comunicados o personas que tienen un entorno físico o natural, como puede ser un jardín o un entorno para pasear o para que le dé el aire, ¿no? Entonces, quiero decir que es verdad que, o por supuesto estar solo o acompañado, ¿no? Pero el que las personas mayores tengan recursos me parece que es magnífico. Es una idea que tampoco suele brillar. Parece que es esta idea más indefensa. De hecho, hay alguna investigación por ICE que las personas mayores que se ha podido hacer durante esta época, por Andrés Losada y algún colega más, que comentaban que efectivamente las personas mayores habían demostrado tener menos tendencia a la depresión, tener más gestión y más capacidad para la gestión emocional de la situación y menos sensación de angustia y de estrés que en un grupo poblacional de jóvenes entre, no me acuerdo ahora mismo, no sé si era 18 y 35 o algo por el estilo. Y es totalmente razonable porque esa generación de personas jóvenes ha tenido que aprender muy poco a sufrir, a avanzar y a sacrificarse y a un montón de cosas, ¿no? Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Fu. Pero entonces, al revés, las personas mayores de estas generaciones, porque en realidad son varias generaciones, no hay un grupo de edad muy grande, tienen esos recursos, ¿no? De hecho, yo todavía no he visto que haya habido botellones de personas mayores desesperadas para salir. O sea, que aquí los que han incumplido no han sido los mayores son los más disciplinados, ¿no? Quizá ese concepto tan disciplinario, ¿no? Es tan fácil, de alguna forma, pues gestionar ciertas cosas que a lo mejor si hubiera pasado con otras personas, con otra educación y con otro talante no hubiera sido, ¿no? Como yo creo que, dices, los mayores son más disciplinados. Bueno, depende. Hay mayores disciplinados y mayores que no lo son. Yo creo que lo que no hay es que homogeneizar. Es decir, los mayores son así. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de hoy, porque el otro día ya hablabais de las residencias, ¿no? Las personas que viven en su casa. Pero es que dentro de las personas que viven en su casa
hay una gran casuística. O sea, está la persona que vive en su casa con su familia, que su familia puede ser su pareja, ¿no? Su marido o su pareja. O con algún hijo en algún caso, ¿no? O con algún otro familiar, pero es ya menos común. Hay personas que viven solas en su casa y que la soledad ha sido sobrevenida, o sea, la persona que se ha quedado viuda o la que se ha divorciado o separado, que ya hay muchas personas mayores que están en esa situación también, ¿no? Depende de cuál sea su nivel cultural y su nivel económico, porque eso dependerá del tipo de vivienda que tenga y depende también el que tenga acceso a las tecnologías o no. Yo creo que el tener un jardín, como decía una persona, como es mi caso también, se alivia enormemente, ¿no? Ahora, estar en una casa que a lo mejor puede ser amplia, pero que no es adecuada, que está en un cuarto piso, sin ascensor, interior, con poca luz, y ahí vive una persona sola, que a lo mejor pues tiene hasta dificultad para salir a la calle, pues esa es una situación de confinamiento completamente distinta de estas otras, ¿no? De quien puede relacionarse pues, con las nuevas tecnologías, por ejemplo. E incluso yo lo que he visto es que en esas personas que viven solas y que tienen más dificultades en todos los órdenes, tampoco ha sido esa gran tragedia en general, tampoco ha sido esa gran tragedia de decir, oh Dios mío, que solo estoy, sino que también se han buscado la vida. Y como en Grandes Amigos, por ejemplo, que antes mencionaba a Maite, que es la presidenta de este patronato, de esta fundación, pues con el teléfono, con los voluntarios que les han seguido llamando y que ha habido mucha relación con los vecinos, se ha despertado todo un espíritu vecinal que creíamos desaparecido y dormido, y se ha despertado. Y esas personas que ni se ocupaban de que en su casa había una persona mayor, ahora le preguntan si le traen el pan o le cantan si saben que es su cumpleaños. O sea, que depende mucho de cuál sea la circunstancia de esa persona que vive sola en su casa o que vive en su casa sola o acompañada y de cuál sea el entorno en el que se mueva, ¿no? Porque yo creo que el sentimiento vecinal que ha aparecido o aquí en Madrid, que ha habido pues en muchos barrios, rápidamente se organizaron jóvenes, hicieron una aplicación en la app y pusieron carteles donde el mayor llamaba a un teléfono y decía, necesito que me traigáis de la farmacia tal cosa, y ahí iban los jóvenes y se lo traían. Todo eso, hace unos meses, acordaos, cuando los que vivimos en las grandes ciudades decían, y viven en pisos, solían decir, yo a mis vecinos que no los conozco, no sé quiénes son. Si coincides en el ascensor, hablas buenos días, buenas tardes, hoy parece que va a llover o hace calor, punto. Y sin embargo se ha despertado este espíritu vecinal, que en las zonas rurales, Julio, eso yo creo que es que no se ha perdido, ¿no? Eso sigue siendo así. Y aquí se ha despertado. Creo que las zonas rurales tienen muchas ventajas para una situación como esta, ¿no? Yo creo que la primera ventaja es que el ambiente territorial, vecinal, está mantenido. Y al final aquí hay un sistema de seguimiento del vecino que es habitual con coronavirus o sin coronavirus, ¿no? Y esto pues simplifica mucho la situación, el hecho de que ese nivel de convivencia, de que todo el mundo se preocupa un poco por todo el mundo, que todo el mundo sabe quién es el vecino. Yo vivo en un pueblo de 1000 habitantes y aquí nos llamamos casi todos por el nombre y somos 1000, que ya es un número razonable, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, aquí en el momento que empezó esto, pues inmediatamente las dos tiendas del pueblo pusieron un sistema para llevar la compra. Inmediatamente hubo gente que se puso a hacer mascarillas, mucha gente mayor que inmediatamente se ofreció porque aquí no había ninguna mascarilla, estábamos en la incomunicación total y a los 10 días teníamos todas mascarillas. El ayuntamiento tiene un servicio por telefonía móvil en el que estamos todo el pueblo, en el que todos los mensajes, todo el que necesita algo lo pone, inmediatamente alguien busca la solución para resolvérselo. Yo creo que este ambiente, junto con un entorno pues, que lógicamente es más agradable, casas más amplias en general, pues hace que en los espacios rurales yo creo que la situación no haya sido comparable, desde luego, a lo que ha tenido que ser el sistema en la ciudad. Pero yo creo que también pues podemos aprender que a lo mejor algunas cuestiones, algunos modelos culturales que en ocasiones despreciamos, pues resulta que están más vivos y son más útiles de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y eso de que yo soy de Madrid y he vivido toda la vida hasta que, bueno, toda la juventud
en un barrio que era la Guindalera, que era un barrio muy barrio, y ahora cuando voy... pues muy comunitario. No conoces a nadie. Y quizá pues nos damos cuenta que este tan cacareado progreso proindividualista en el que estamos inmersos, pues no es tan ventajoso, y que a lo mejor nos puede hacer esto para reflexionar sobre algunas cuestiones de recuperar un cierto ambiente comunitario que yo creo que es muy beneficioso y que a la vista está, ¿no? Que cuando llega la ocasión es lo que nos resuelve buena parte de los problemas y lo que nos da un cierto confort social y personal, porque te encuentras arropado, ¿no? Dentro del conjunto social, que es lo que hace falta, creo. Hombre, tú has apuntado... Algunas de... Perdona. Sí, dale. No, iba a decir que algunas de las personas mayores se han referido a lo que les daba miedo para el futuro. A mí no me da miedo lo que me pregunto y os pregunto, porque se ha oído también mucho, de aquí saldremos siendo mejores. Y ha habido una persona que ha terminado su intervención diciendo me gustaría salir de aquí siendo mejor persona. Yo me pregunto muchas veces, de verdad, como colectivo, ¿no? Generalizando, ¿habremos aprendido algo de toda esta situación? ¿De verdad habremos aprendido ahora, por ejemplo, esto del vecindario, ¿no? Que es una riqueza? Me refiero no al ámbito rural, sino a la ciudad, ¿no? A la ciudad grande o a la ciudad más pequeña. ¿Lo habremos aprendido? ¿Nos vamos a cuidar ahora y vamos a volver a estar pendientes de nuestros vecinos? ¿Vamos a entender que si podemos ir andando es mejor que si vamos en coche y que esto también hemos podido de pronto respirar el aire más limpio? Que hasta en Madrid, una cosa que todo el mundo comenta, a lo mejor en la zona rural no, pero todo el mundo comenta, es que hay más pájaros y se oyen más los pájaros. Sales a la calle y oyes más los pájaros. Porque antes no se oían, o se habían ido o no se oían porque había mucho ruido de coches. Y ahora hay más pájaros. Todo esto seremos capaces de valorarlo y de mantenerlo. Sinceramente pienso que sí. De hecho, habéis tratado un poco una de las preguntas que quería hacernos, un poco y en el futuro, ¿qué debemos hacer, ¿no? Y yo creo que me da la impresión de que una cosa es tener una experiencia y otra cosa es ser capaz de aprender de ella, y no es automático. Yo creo que las personas tenemos que, a partir de una experiencia, o las comunidades, hacer un ejercicio reflexivo, hacer un ejercicio de trabajo y luego hacer una proyección de políticas, de estrategias que realmente, si sabemos que hay que fortalecer los vínculos comunitarios y los vínculos entre las personas que habitan en un territorio, sea una comunidad de vecinos o sea un pueblo, esto son políticas que hay que desarrollar, que tienen que ser además pues muy territoriales, muy intergeneracionales, muy cogiendo también toda la red y tejido social del territorio y luego también las peculiaridades de cada territorio, porque yo, por ejemplo, dudo, y perdonadme, que en toda España y en todas las ciudades se hayan desarrollado esos vínculos solidarios entre vecinos, porque yo he hablado con algunas personas mayores en algunas ciudades y nadie les ha preguntado, ninguna vecina les ha preguntado, no han visto papel de ningún tipo y si tenían familia bien y si no, regular. Y en los pueblos, pues por ejemplo, sí que es verdad que está esto, pero luego también en los pueblos a veces pues hay redencillas, historias antiguas y entonces a veces no es tan fácil, ¿no? Y en los pueblos a veces están los alcaldes viviendo ahí comprometidos con sus vecinos y hay ayuntamientos donde el alcalde va una vez cada 15 días porque vive a 100 kilómetros, como pasa aquí en Cantabria, que yo conocí. Entonces realmente algunos de los pueblos que yo conocí estos últimos años en el Cantabria Amigable, me daba esta impresión de que estaban incluso abandonados de los propios responsables municipales, porque ni siquiera vivían allí. Entonces tampoco conocían tanto a los vecinos, ¿no? Era un poco una situación, no sé, yo en esos casos no sé qué habrá sido, si realmente se habrán articulado esta red de apoyos que ha funcionado en donde nos comenta Julio, que por cierto es La Rioja, hay que hacer publicidad. No, pero es verdad, ¿no? O sea, yo no podría, ya me gustaría poder, no sé, generalizar y pensar, ¿no? Y yo creo que aprenderemos si como sociedad reflexionamos, somos autocríticos, también con las cosas que se han hecho mal, ¿eh? Porque yo creo que, por ejemplo, cara a los servicios sociales y a los servicios de proximidad de las personas, pues hay municipios y servicios que han funcionado muy bien y, sin embargo, otros no. Otros, yo sé de vecinos que han estado llamando a los servicios sociales de sus territorios y no cogía nadie el teléfono. Días y días, ¿eh? O sea, emergencias sociales no funcionaban. Entonces, ¿aprenderemos? Yo creo que sí somos autocríticos y queremos mejorar.
pero naturalmente... Yo creo que, como tú dices, Lourdes, hay que hacer un ejercicio de reflexión, pero ese ejercicio de reflexión y de trabajo no solo es personal, es también de las instituciones y de la clase política, ¿no? De la misma manera que esto ha puesto de manifiesto cuál era la situación real en muchas residencias, que lo sabíamos muchos, todos los que estamos de alguna manera en torno al mundo de los mayores, se conocía la situación de las residencias, de muchas residencias. Unas han funcionado maravillosamente, porque siempre estaban maravillosamente, y otras, pues, que tienen detrás sus fondos buitres y todo esto, pues han funcionado como han funcionado. Y de cara a la gente que vive en su casa, que está sola, pues yo creo que efectivamente hay que replantearse también todo lo que son el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, porque, por ejemplo, la ayuda a domicilio en Madrid en muchos momentos, no sé si en su totalidad, pero prácticamente dejó de funcionar. ¿Perdón? Se minimizó por el riesgo. Se revisó. Claro, pero quizá esto nos pueda dar la ocasión de replantearnos esos servicios sociales y que tampoco puede ser café para todos. Es decir, que una ayuda a domicilio que supone que una persona venga a tu casa 2 horas un día a la semana, pues realmente para una persona que quiere continuar viviendo en su casa, que no quiere irse a una residencia, que quiere continuar viviendo en su casa y que tenga, con el paso de los años, pues, alguna dificultad, habrá que ver qué servicio necesita esa persona, qué tipo de ayuda a domicilio necesita. Y a lo mejor no es que venga una persona un día a la semana, un par de horas, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Tendrán que ser también los servicios centrados en la persona, ¿no? Una atención centrada en cada persona, que es mucho más difícil, claro, que café para todos, ¿no? Pero yo creo que también hay que replantearse esto y hay que replantearse la atención sanitaria a domicilio y hay que plantearse y revisar muchas cosas que hemos tenido desde nuestro estado del bienestar, que no llegaba, decía un político, que no llegaba ni a estado del, o sea, lo del bienestar se había ido ya, ¿no? Y que tenemos que replanteárnoslo porque por lo menos en esta comunidad que ha estado tan desarbolada en tantos aspectos, pues habría mucho que cambiar. Yo creo que lo que ha aparecido un poco es que esta crisis ha puesto en evidencia las cosas que funcionaban bien, las organizaciones, las consejerías, las redes comunitarias, todo lo que estaba funcionando bien ha sido capaz de sujetar la situación mejor. En los lugares donde lo que quiera que fuera, sea más institucional o sea más movimiento ciudadano, pues no estaba armado o ha habido descoordinación claramente entre administraciones, etcétera, porque mi valoración del tema residencial no es el día y habría mucho que hablar de ese tema, pero ya lo hemos hablado o lo hablaremos otro día más. Pero sí que es verdad que yo creo que se ha puesto mucho más en evidencia las carencias que tenemos. Esto es sin duda y por eso yo creo que mejoraremos en la medida que seamos autocríticos e invertamos adecuadamente en lo que haya que hacer, ¿no? Julio. Yo creo que la memoria es muy frágil. O sea que aprenderemos, pero se nos olvidan las cosas muy rápido porque la memoria es una cosa muy frágil, ¿no? Y que el barniz de la civilización es muy fino y enseguida se vuelve a perder. Yo, volviendo un poco al tema de si sería posible recuperar ambientes sociales. Bueno, yo creo que hay predisposición, pero si no hay una activación social real, es decir, una acción positiva, los movimientos sociales no son tan espontáneos. Entonces, yo creo que sería el momento para que las administraciones se pensaran si necesitamos que se sigan gastando dinero en infraestructuras, en ladrillos o en fuegos artificiales, o si realmente hay que volver a hacer un trabajo de animación sociocultural del estilo que hicieron los franceses en los 60 o en los 70 y de realmente una política de mediación social que necesita un esfuerzo, necesita tenerlo en la cabeza y necesita política. Y si esto no nos entra, pues mal asunto, ¿no? El medio rural ha tenido una ventaja, y aunque el medio rural es infinito, desde luego, y hay cantidad de casos de todo, y es porque el espíritu de necesidad de convivencia solidaria no se ha perdido. Se ha diluido un poco, pero al final aquí todo el mundo ha dependido siempre un poco del vecino.
Y aquí las cofradías, la cofradía de mi pueblo, y yo no soy tipo especialmente religioso, pero la cofradía de mi pueblo tiene entre sus objetivos ir a ayudar a la gente cuando está mala para las labores del campo. Y este espíritu está asumido. Quizá no muy practicado últimamente, pero sí muy asumido, con lo cual se parte de algo que está relativamente interiorizado y por tanto es muy fácil, o es más fácil. No voy a decir que sea tampoco la panacea y que las rencillas son rencillas, pero que queda en un segundo plano porque hay una prioridad que es la cooperación para la supervivencia. Entonces, esto está interiorizado. Que esto se vuelve a interiorizar en los barrios, en unos barrios en los que yo nací en la misma casa de mi abuelo, porque fue la casa de mi abuelo, la casa de mi padre, y era la mía, cuando voy a Madrid, pues claro, esto no va a ser tan sencillo porque ha habido una movilización social inevitable por otra parte. Ahora, esto no quita para que no se pueda trabajar y para que no se puedan plantear determinadas circunstancias. A lo mejor nos saldría mucho más rentable, mucho más eficaz y mucho más barato el que los tejidos sociales estuvieran más armados y no que todo lo tuviéramos que hacer a golpe de talonario a base de empresas, de contrataciones, de compras. Y a lo mejor esto lo podemos resolver con un espíritu mucho más social. Habría que recordar que en Madrid las aceras todavía las tiene que barrer cada casa, ¿no? Y ya no lo hacemos porque hemos delegado el barrendero, pero es que resulta que el cacho de acera lo debería barrer yo, ¿no? Entonces, a lo mejor retomar un poco esos espíritus que necesitan unas políticas concretas y unos recursos concretos. Yo creo que no demasiados, además. Y una voluntad de que esto suceda así, pues podría ser un buen camino, ¿no? Hay que ver si a nuestros políticos les da o no les da miedo esto de la acción social y de la participación y de las redes de base, ¿no? Que yo creo que hay un problema que es de otra índole, ¿no? Y que quizá esté ahí la dificultad. A mí, bueno, nos quedan pocos minutos y me gustaría retomar algunas de las ideas que han compartido nuestros amigos, que nos han compartido sus sentimientos, sus ideas, que me parecen relevantes, ¿no? Parece que la tecnología, como un facilitador de la comunicación, ha sido un elemento que ha facilitado a personas poder comunicarse. Claramente, cuanto a más tecnología y más personas con las que comunicarte, pues mejor. Parece que ha sido un protector de la situación. Si bien hay tecnologías sencillas como el teléfono que también han funcionado bien, aunque no sean tan complejas, y parece que todo el mundo, prácticamente todo el mundo que no tenga un deterioro especial, una dificultad, puede utilizar un teléfono, ¿no? Pero no sé si eso a lo mejor puede ser un elemento de inversión de futuro, en el sentido de aprovechar lo que tienen las tecnologías para acercarnos entre nosotros, siempre que no sea eso el sustituto del contacto, ¿no? Yo siempre pienso que la tecnología y la comunicación tecnológica está muy bien si complementa, pero no si sustituye, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, como muchas abuelas hablan de que sí, hablaba con mis abuelos, con mis hijos o con mis nietos, pero no los tocaba, no los achuchaba, no los besaba, ¿no? Es decir, el contacto humano es una necesidad y no hay tecnología que pueda con esta necesidad del contacto y en este caso varias veces y muchas veces salía el tema de los nietos, ¿no? Los hijos como una fuente de ternura, de amor y de necesidad de contacto, no solamente con lo tecnológico, ¿no? No sé si por ahí puede haber una línea también de preparación o de articulación dentro de esta brecha digital, que tampoco se trata de que todo el mundo obligadamente tenga que estar tecnologizado, pero seguramente ofrecer oportunidades a personas que sí que puedan disfrutar aprendiendo estas herramientas para sus propios intereses y con lo que es objetivamente y significativamente propio, ¿no? Sin imponer contenidos de uso ni de nada, ¿no? He conseguido el testimonio de varias personas con deterioro cognitivo, no ha sido fácil. Me parece que también son todas las personas que utilizan los centros de día que han sido cerrados en todo este tiempo. Bueno, pues todos sus cuidadores y ellas mismas pues han estado en una situación de mucha complejidad. Hay personas que, como Lola y sus hermanas, que son un gran testimonio de cómo conseguir la sonrisa a pesar de todas las situaciones, pero también hay personas que están sufriendo mucho, bueno, pues por esta relación de cuidados y por esta relación de apoyos en casa, incluso personas que se han quedado solas, personas que bueno, pues su familiar, su pareja, su marido ha enfermado, incluso ha fallecido y se han quedado solos y solas en casa, incluso con deterioro cognitivo. Conocemos algún caso y la verdad es que es dramático. Es verdad que en esta situación, con tantos fallecimientos, ha habido situaciones muy, muy complejas que, bueno,
Yo creo que esto también tendríamos que haber podido pensar un poco más cómo hacer el cierre de los centros de día que se hicieron de un viernes para el día siguiente. Y esto se podría haber planificado y se hubiera podido hacer seguramente un sistema de apoyos a todas las personas que dejaron de poder acudir y a sus cuidadores, a sus familiares, ¿no? Yo creo que esto se podría haber hecho mejor, la verdad, porque, bueno, por un poco ver, ¿no? El tema del lenguaje, que me parece tan importante que Chema nos lo recuerde. Hay personas que están sufriendo mucho, dentro de que hay muchas personas mayores con gran capacidad para llevarlo y son mayoría, pero sí hemos visto algún testimonio de persona que sufre angustia, que tiene miedo, que, bueno, que realmente lo está pasando muy mal. Y esas personas también están, ¿no? Yo tampoco sé si los servicios de salud mental comunitarios deberían haber podido haber hecho tal, si hay personas que ya son pacientes, si podía haber hecho algún tipo de seguimiento preventivo sus propios médicos o sus enfermeras del área. Es decir, a mí se me ocurren muchas cosas que se podrían hacer o que se podrían, ¿no? Acompañando a personas que tienen algún tipo de fragilidad por sus circunstancias, ¿no? Que tampoco he tenido noticias que se hayan hecho, ¿no? Y no sé, a veces dices, estos teletrabajaban, y yo, pues no sé entonces qué teletrabajaban, si no tenían pacientes y no sé. Bueno, yo, como esto es una conversación abierta, pues os manifiesto mis dudas existenciales, porque no sé dónde han estado algunos equipos de soporte que la comunidad a lo mejor los hubiera requerido, ¿no? Incluso servicios que se cierran porque sus propios desempeños no se consideran imprescindibles, podrían haber estado llamando a los vecinos y a las personas y poniéndose a su disposición para escucharles o para pasarles información o no. No sé, yo creo que en una situación de estas la flexibilidad y la generosidad son elementos que hubieran ayudado a solventar esto, ¿no? Y yo a veces, -5. Esto significa que dentro de nada tenemos que cortar porque tenemos que ir a aplaudir. Y bueno, pues no sé, yo sí que veo cosas que se podrían mejorar para el futuro y que es lo que a mí me preocupa es no solamente que tengan las personas los menores efectos negativos no solo en su salud física o en su movilidad, sino en su bienestar psicológico, afectivo y relacional, ¿no? Y en su capacidad cognitiva, porque hay personas que están perdiendo y han perdido mucho en este tiempo y algunos igual no pueden recuperarlo, también lo sabemos. Pero sobre todo aprender, ¿no? Aprender para el futuro y ponernos todas las pilas de que no tendríamos perdón si algo no parecido puede suceder, sino simplemente con que sea mucho más pequeño, que no tuviéramos una capacidad de respuesta a todas las personas que son la gran mayoría que viven en sus casas, en esta comunidad, ¿no? En nuestro territorio. No sé. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que tenemos que aprender todos y que hace falta un derroche de ingenio y de creatividad, que en muchos momentos ha surgido, como utilizar los snorkels estos de bucear para hacer respiradores y cosas de este tipo, pero yo creo que porque la casuística es tan abierta y tan diferente que es imposible preverla toda de antemano y además seguramente se pueden mejorar muchas cosas, se pueden mejorar los servicios, se deben mejorar los servicios de asistencia de proximidad, los servicios sociales de proximidad, la diaria, todo ello, y además adaptarlo a las situaciones actuales, no al siglo pasado, pero es imposible preverlo todo y organizarlo todo, y entonces va a seguir siendo necesaria la participación de todos, la concienciación de todos de que esto no es algo que yo me cierro en mi casa y a que pase, sino que nos afecta a todos y que todos tendremos que echar mano de ingenio, de creatividad y de solidaridad, porque si no, en situaciones de este tipo, solo diciendo es que tendría que haberse hecho, es que quien tenía que ser lo hizo, es que sirve para poquito. Yo creo que hay que exigir que las cosas cambien, que se planifiquen mejor, que se aprenda de lo sucedido, pero también hay que exigirnos a todos y a cada uno de nosotros cambiar y estar atentos, no en tiempos de pandemia, sino en todo tiempo. En todo tiempo. Por ejemplo, yo voy ahora que ya estoy de esta parte, ¿no? Como cuando hacía el Club de la Vida, que ya soy persona mayor, absolutamente mayor y de riesgo, que dicen, ¿no? Por la edad, el hecho de esforzarte en mantener tus redes sociales. O sea, quejarse luego de que estás solo, si no te has esforzado nada por mantener tus redes sociales,
pues te va a ayudar muy poco. Es un esfuerzo de mantener, también los mayores, de mantener nuestras redes sociales para nosotros y para apoyar a otros, no solo para nosotros. Julio. Yo lo que creo que a lo mejor deberíamos aprender de esto es que, o el problema que hemos tenido con esto es un mal de prepotencia, ¿no? Al final, yo creo que estamos en una sociedad que considera que todo lo arregla alguien, que con dinero se arregla todo, que hay un macroestructura por ahí o no sabemos qué, que es capaz de resolverlo todo, y esto, como hemos visto, es una ficción. O sea, creo que toda la casuística, como yo decía ahora, es imprevisible. Creo que por mucho que planifique quien sea, se pueden producir situaciones que no podrán ser abordadas o que estaremos en fases de prueba-error, o, en fin, depuraremos errores, supongo, y tal, pero esta es la situación. Lo que sí tenemos es una estructura social, ¿no? Vamos a aprovecharla. Vamos a recuperar el pulso de que el señor que está a mi lado es un señor con el que yo soy solidario, como se comentaba antes, con el que podemos hacer muchas cosas y con el que realmente podemos crear una red de apoyo que está muy por encima de esas capacidades económicas, financieras, tal, que parece que tienen que resolverlo todo. Yo creo que si pudiéramos aprender un poco que no somos tan prepotentes y que necesitamos a los demás y que necesitamos la ayuda de otro y que nosotros estamos también para ayudar, pues yo creo que hubiéramos dado un paso y esto dentro de su sociedad hubiera servido para algo, ¿no? Yo confío que esto puede ir un poco por ahí, porque esto ha pasado, puede volver a pasar, y esto nos coloca en nuestra posición en el planeta, ¿no? Que es que somos una cosa pequeña y que la cartera no lo arregla todo, ¿no? Pequeña y vulnerable, que nos creíamos que estábamos a salvo de todo, que éramos capaces de todo, y hemos resultado, digo, como humanidad y sobre todo como mundo desarrollado, entre comillas, no desarrollado, como nos definimos, ¿no? Que pues nos creíamos capaces de todo y hemos resultado pues tener una fragilidad y una vulnerabilidad pues casi absoluta. Bueno, pues tomando las palabras de la vulnerabilidad, de la humildad, de la necesidad de recuperar los valores de apoyo mutuo y de una sociedad que se articula para apoyarse los individuos libremente, pero solidariamente, esperando que aprendamos de esto y también quien tenga que tomar las decisiones también haya aprendido de esto, agradeciendo a todas las personas que nos han contado cómo se sienten y cómo lo han pasado y queriendo favorecer espacios de diálogo y de construcción, pues os despido, os agradezco y espero que nos encontremos en nuevas situaciones y con vosotros y con todos los amigos que nos están escuchando y que espero que les haya sido de interés. Y ahora nos vamos todos a aplaudir porque hay que generar esta vivencia comunitaria que en algunos sitios es el único momento en la que los vecinos nos exponemos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Julio. Encantada de conocerte, aunque sea a distancia. Un abrazo. Adiós, adiós.